Antes de comenzar con la instalación comprobaremos que tenemos todo lo necesario. Como podéis apreciar, este enganche es muy simple. Ya veréis lo sencillo que es su montaje. En esta ocasión comenzaremos levantando el vehículo. Como os comentaba, el enganche es muy sencillo. Tenemos estos dos tornillos que van incluidos ya en el vehículo y estos otros dos puntos que son los de la parte central. Para poder colocarlo tendremos que quitar este tornillo y aflojar este. Y este simplemente lo aflojaremos. Tener en cuenta que nos podemos encontrar aquí también, en este caso es la versión gasolina, pero nos podemos encontrar el depósito de AdBlue, el cual nos impedirá sacarlo del todo. Lo aflojaremos lo suficiente como para que nos entre aquí el enganche. Colocaremos el enganche sujetándolo sobre el tornillo que hemos aflojado. Pondremos el tornillo que teníamos anteriormente. Introduciremos los dos tornillos centrales. Recordar que son los dos tornillos que son más cortos. Aunque es costoso el encajar la tuerca, nos evitamos de esa forma tener que desmontar el paragolpes. Ya la tenemos ahí enganchada y ahora apretaremos. Haremos lo mismo en el otro lado. Colocaremos la bola usando como sujeción los tornillos de 10-65. Las tuercas autoblocantes y la base la colocaremos para evitar que quede expuesta sobre este punto de aquí y un pelín inclinado. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de apriete correspondiente, teniendo en cuenta que los tornillos de sujeción de bola son de 10 y los tornillos de sujeción del enganche son de 12. Terminada la parte mecánica, pasaremos al kit electrónico y como kit recomendado tenemos el kit Aragon Track, conectado directamente a los pilotos y pasaremos un cable positivo hasta la batería. Debido a las características de este vehículo todoterreno, os recomendamos este tipo de instalación porque evitaremos destapizar el interior y además está protegido contra el agua y el polvo. Para conectarla, como os digo, es muy sencillo. Empezaremos abriendo el maletero, desmontaremos ambos pilotos. En la parte interior tenemos estas tapas que cubre el tornillo de sujeción del piloto. Desconectaremos el piloto. En el lado derecho, los mismos pasos. Colocaremos la base de enchufe. Tener en cuenta que la hemos colocado ya con cierta inclinación para que la base pueda abrir con facilidad, pero se nos quede protegida. Colocamos las tuercas. Debido a la peculiaridad del vehículo, lo que vamos a hacer con la centralita, en vez de dejarla colocada por la parte inferior, será introducirla al hueco del piloto. Vamos a aprovechar un espacio que tenemos por aquí, el cual nos da al interior del piloto. A ver, tenemos que jugar un poco con la caja. Vamos a dejar sujeto el cableado con la ayuda de las bridas incluidas en el kit. No voy a terminar de apretar porque también tengo que pasar el cable del piloto al lado derecho.
Como os comentaba, aprovecharemos también a pasar el cable al lado de la derecha antes de tensar y sujetar firmemente el cableado. Hemos dejado ya pasado tanto el cable del piloto derecho como el cable del piloto izquierdo. También tenemos preparado el cable de positivo para pasarlo hasta la parte delantera y todo ello lo hemos sujetado con las bridas a la carrocería. A la hora de pasarlo, vosotros mismos iréis viendo dónde sujetarlos correctamente. En el hueco del piloto nos encontramos ya que tenemos tanto la centralita como las masas. También el cable de positivo de contacto y el cable de positivo directos. En caso de ser necesario su conexionado, usaríamos los kits disponibles en la página web. Para sujetar la unidad vamos a hacer lo siguiente. Con la ayuda del tornillo autorroscante lo vamos a colocar de tal forma que no nos impida después volver a colocar bien el piloto. Lo pondremos sobre esta pared de aquí. Tener mucho cuidado porque si cogemos un lado que no es, podríamos atravesar con el tornillo al interior del vehículo. Justo encima de donde llevamos el alojamiento de estos tornillos, justo encima vamos a colocar el tornillo. Sobre uno de los tornillos que vemos ahí, colocaremos las masas. Colocaremos las masas. En el piloto izquierdo tendremos que localizar las señales. Muy importante y a tener en cuenta que en el mismo conector del piloto tenemos unos cables que llevan algo de señales, que son las señales de CAN-bus que van a la unidad de ángulo muerto, que va ubicada en esta parte de aquí del piloto. Entonces, en el lado contrario es donde vamos a encontrar las señales. Primero encontraremos la señal de posición y de intermitencia, posición, y el freno sería este de aquí que está libre. También en la manguera que baja hacia el paragolpes localizaremos la señal de antiniebla, que es este cable blanco con una línea verde. Conectaremos el cable de antiniebla, como os he comentado, el cable blanco con una línea verde del vehículo con el cable azul de nuestra instalación. El primer clic siempre a mano y terminamos apretando con el alicate. El cable de freno. Los cables del kit Aragon Track, para diferenciar de si es un track o no, los tenemos puestos con una línea blanca. Si os fijáis, cable rojo lleva línea blanca, cable amarillo también línea blanca y el cable negro con línea blanca. En este caso, este es el cable de señal de freno, que lo hemos comprobado anteriormente, y como siempre os digo, que aunque yo os dé la posición del cableado, siempre lo comprobéis. Primer clic a mano, cable blanco con cable rojo blanco. El cable blanco con línea verde, señal de intermitencia con el cable amarillo. Y el cable blanco con línea gris, con el cable negro blanco, que es la señal de posición izquierda. Lo dejaremos de forma escalonada. Al dejarlo de forma escalonada nos facilitará el encintado. Estamos en el piloto derecho y quedará de conexionar posición derecha, intermitente y marcha atrás. El cable de marcha atrás es el blanco con una línea morada que irá con el cable naranja de nuestra instalación. Cable de posición es el cable blanco con línea naranja y conectaremos el cable marrón con línea blanca de nuestra instalación. Y por último, el cable del intermitente, cable blanco con una línea amarilla con el cable verde de nuestra instalación, intermitente derecho. Encintamos y ya podemos dejar colocados ambos pilotos. El cable de positivo lo tendremos que pasar hasta la parte delantera y recordar que en este vehículo la batería va colocada en la parte delantera derecha. La guía la hemos dejado pasada
desde la parte superior a la parte inferior. Abajo lo hemos sujetado el cableado y ahora tiramos de ella. El conexionado lo vamos a efectuar en la propia conexión de la batería. Para ello usaremos el fusible aéreo, la anilla y lo pondremos de la siguiente forma. Colocaremos sobre el tornillo de la batería del cable positivo la anilla y lo sujetaremos con una tuerca. Ponemos el fusible y podemos hacer la comprobación de la instalación. Con la ayuda de un comprobador, eso sí, a ser posible que tenga simulación de carga de bombillas, verificaremos la instalación. Quitamos el tapón, colocamos la bola, introducimos la llave para adentro y giramos. Y con esto damos por finalizado el montaje de hoy. Hasta la próxima.